Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy la doctora Jessica Aimé Gaspar Concepción, directora interina del Departamento de Drama. En el departamento continuamos celebrando el centenario y el legado de la doctora Victoria Espinosa, quien sin duda es una de las madres del teatro puertorriqueño. Como sabemos, Vicky fue una figura que dejó un legado incalculable en el quehacer artístico, académico y cultural del país, en diferentes facetas, como actriz, como directora, como gestora cultural, como archivista, bibliotecaria y como mujer afrodescendiente que abogó por las causas de justicia social y equidad. Algo que me llama mucho la atención de Vicky es que ella asumió muchos de estos galardones y premios en todas estas facetas con mucha humildad, y eso es algo que yo valoro mucho. Hoy tendremos el conversatorio Zapatera su zapato, una mirada con perspectiva de género a la zapatera prodigiosa. El mismo surge de un diálogo que tuve con la profesora Viveca Vázquez, cuando le comenté que el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico haría la puesta en escena de esta obra de Federico García Lorca y obra que Victoria Espinosa dirigió en varias ocasiones. Viveca me dijo: ay, pero ¿por qué la zapatera prodigiosa? Yo tengo problemas con ese texto. Y yo le dije, bueno, estamos en la universidad, vamos a dialogar y problematizar sobre el tema. Y para eso hicimos este junte, esta colaboración, donde estamos el Departamento de Drama, la Maestría de Gestión Cultural y el Programa de Mujer y Género de la Facultad de Estudios Generales. Quisiera ahora presentar al doctor Ricardo Cobian, quien fungirá como moderador del conversatorio. El doctor Ricardo Cobian es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y actualmente es profesor de la Maestría de Administración y Gestión Cultural. En el ámbito de la gestión cultural y producción, fue gerente general del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, director del Departamento de Actividades Culturales del recinto de Río Piedras y coordinador de los centros culturales de la región central de la isla del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Además, fue fundador del Programa Artístico, Cultural y Académico de Río Piedras, PACA. Es miembro de la Junta del Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedras y al presente trabaja en colaboración con el Fideicomiso en su propuesta conceptual Habitar las Ruinas para la rehabilitación y desarrollo del Teatro Paradise en Río Piedras. Y tengo que decir que el Departamento de Drama se va a insertar en apoyar y colaborar con esta iniciativa importante para reactivar el casco de Río Piedras. Así que con ustedes el doctor Ricardo Cobian. Gracias. Me dijeron que se podía para bien. Bueno, gracias por la invitación como moderador. Un poco el formato aquí es voy a presentar a la Frances, Profesor, ¿puede subir un poquito más la voz? Porque sí. Gracias. Frances Arroyo López, profesora y directora. Obtuvo su bachillerato en drama en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 2015. Además, Frances posee una maestría del Royal Conservatoire of Scotland en Musical Theatre Performance y una certificación del ART Harvard en la técnica actoral de Stanislavski. Además de ser profesora de actuación en la Universidad de Puerto Rico desde el 2021, Frances es la directora más joven en dirigir el Teatro Rodante Universitario. Junto al Rodante, Arroyo formó parte del mencionado grupo teatral y fue parte de la última generación que viajó fuera de la isla. Esto fue bajo la dirección de Dean Zayas, quien para Frances fue su mentor y su maestro, además de la inspiración para estudiar teatro. Así también, Victoria Espinosa es su ejemplo a seguir como directora
Actualmente forma parte del programa como enlace del proyecto el programa de artes escénicas musicales del Instituto de Cultura Puertorriqueña como enlace del proyecto y festivales de teatro. Recientemente fue nombrada delegada del CELCIT de Puerto Rico junto al profesor Franco Llori. Heriberto Ramírez Ayala, original de Borique, criado en Toa Alta, posee una maestría en gestión y administración cultural de la Universidad de Puerto Rico. Con un posgrado en intervención con hombres de equidad, género y masculinidades de la Universidad Jaume II de España. Realizó estudios de educación teatral en la universidad y laboratorios intensivos de creación colectiva en Latinoamérica. Es fundador del coloquio sobre hombres y masculinidades y director ejecutivo de la organización Tipos PR, proyecto educativo cultural para la reflexión activa de las masculinidades y su deconstrucción a través del arte, la ecología y el mindfulness. Conferencista internacional, diseñador de currículos y educador transdisciplinario en escenarios comunitarios e institucionales, en la cual integra la educación popular, el arte y la perspectiva de género. Desde el último año se desarrolla como coproductor de la revista digital Dímelo Pa en Facebook. Dímelo Pa. Y genera contenidos educativos sobre masculinidades para tipos en Instagram. Acaba de publicar su artículo más reciente titulado Ese tipo sí quiero ser, en la revista Afro-Boricua Étnica. Pepe Álvarez es artista, curador e investigador de danza, teatro y performance, y ha presentado su trabajo artístico en Chile, México, Argentina, Colombia, Puerto Rico y los Estados Unidos. Posee un bachillerato en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Estudios de Performance de la Universidad Northwestern en Chicago, y su proyecto de investigación doctoral examina la historia y desarrollo de la improvisación dancística y performática en Puerto Rico, en relación a los marcos sociopolíticos que han dado forma a esa práctica. Tanto su práctica artística como académica persiguen metodologías etnográficas que combinan la práctica artística con la teórica crítica y el análisis cultural. Adicional a su investigación en curso sobre la historia del performance puertorriqueño, participó recientemente como especialista de la Foreign Scholarship Fulbright Foreign Scholarship Grant en el 2021. Y actualmente trabaja como uno de los co-directores de la Puerto Rican Arts Initiative, subvencionada por la Andrew W. Mellon Foundation, la Universidad de Northwestern en Chicago y la Universidad de
Austin, Texas. Bien, presentados aquí a los ponentes, pasamos a la ponencia. Se ha establecido 10 minutos para cada presentación y luego se abre a la conversación, el diálogo y a la discusión. Empezamos con Frances. Bueno, primero que nada, gracias por estar todos aquí. Este día llegó y para mí era importante porque era como ese primer closure de nuestra corrida de la semana pasada, que fueron 11 funciones corridas. Wow. Así que, nada, me siento aquí tranquila, porque podemos hablar de esta puesta en escena. Así que eso es lo primero. Así que gracias. Y bueno, el elenco que está aquí, parte del elenco, gracias por estar aquí. Bueno, quisiera empezar leyendo uno de los monólogos de la Zapatera, porque creo que fue lo que a mí, bueno, de Lorca todo realmente es importante. Pero este monólogo de la Zapatera fue uno que conversé con la profesora Rosa María Guardia también, que hizo las notas del programa, y que luego comenté con la Zapatera, porque yo creo que ese era como llamamos nosotros, el centro, el core de lo que quería estipular Lorca con esta puesta en escena. Y dice así: esto es una conversación entre la Zapatera y el Zapatero, en el segundo acto. Mire usted, tengo a todo el pueblo encima, quieren venir a matarme, y sin embargo, no tengo ningún miedo. La navaja se contesta con la navaja, y el palo con el palo. Pero cuando de noche cierro esa puerta y me voy sola a mi cama, me da una pena, qué pena. Y paso unas sofocaciones, que cruje la cómoda, un susto, que suena con el aguacero, los cristales del ventanillo, otro susto, que yo sola meneo sin querer las peronilas de la cama, susto doble. Y todo esto no es más que miedo a la soledad, donde están los fantasmas que yo no he visto porque yo no los he querido ver, pero que vieron mi madre y mi abuela y todas las mujeres de mi familia que han tenido ojos en la cara. Y yo rápido me cuestiono, ¿no? ¿Quiénes son esos fantasmas? Realmente, que vieron su madre y su abuela y las mujeres de este pueblo, pero que ella no los ha querido ver y ella sí tiene ojos en la cara. Y ahí ese rápido fue para mí yo siento que la motivación de por dónde iba este texto. Uno de los tantos. Sabemos que Lorca era granadino, ¿verdad? De Granada, España, y que como tal, en ese pueblo, pues, como todos los pueblos pequeños, había cierta visión de la vida bastante conservadora. Sabemos que obviamente en los 30 España estaba pasando por un momento político fuerte y que tal vez oponerse a las ideas que ya estaban establecidas, pues obviamente iba a ser tema de controversia. Así que me pongo a buscar ese background histórico. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué está pasando en Granada en ese momento? Y me topo con la figura de Agustina González López. Como todo texto, obviamente hay una inspiración. Todo dramaturgo tiene una base y Lorca viene siendo bien autobiográfico. Sus obras, se puede ver lo que él vio, ¿verdad? Lo que él vio y recopila y luego se sienta a escribir. Claro, tiene el arte de la poesía, que eso es lo maravilloso de Federico García Lorca. Así que me pongo a buscar de la Zapatera prodigiosa. Sé que Lorca en los 30 estaba en Cuba, viene para América, eso también le ayuda a él a salir un poco de España y ver más fuera del lente conservador, y decide entonces a escribir La Zapatera prodigiosa, porque de ahí es que nace esta pieza en ese viaje en Cuba. Y me doy cuenta de que realmente existía la Zapatera, yo llamo la Zapatera original, y era Agustina González López. Agustina González López fue el único romance que él tuvo con una mujer, fue ella. Y ella era hija de un zapatero. Y ella corría la zapatería de su papá. Así que ella era la zapatera. En el pueblo de Granada ella era la zapatera. Así que me estuvo bien curioso porque empecé a buscar quién es Agustina González López. Y era esta mujer que estaba tan definida de quién era, que no importaba imponerse a quien fuera.
Agustina González López se vestía de hombre y se metía en el Café Suiza todas las noches en el pic del café para pararse en un barril, en una mesa, a declamar sus poesías frente a todo el mundo. Claro, dicen los escritores que si yo hubiera sido un hombre, hubiera sido parte de la generación del 27. Así que ella logró la manera de imponerse como parte de la generación del 27. Y me estuvo siempre bien curioso cómo ella escribió hasta una proclama y era con ideario futurístico y era todo con Ks y EZ, o sea, ella cogió el abecedario y le dio una reformación, ¿sabes? Lo cambió. Porque ella decía que empezaba con la lengua, con la palabra el cambio, no simplemente con la postura. Y todas esas poesías y todas esas proclamas que ella hacía las ponía en la vitrina de la zapatería. Obviamente entraba como hombre y firmaba cuando escribía como Amelia, que Amelia es un nombre que no suena conocido porque está en la casa de Bernarda Alba. O sea que Agustina González López no solamente influye en la zapatera prodigiosa, también influye en la casa de Bernarda Alba. Y esa figura, volvemos, fue la primera mujer que logró postularse para un puesto político en el pueblo y tuvo como 20 votos. 20 votos para una figura de una mujer en política en ese momento fue algo histórico. O sea, Agustina era como, yo le estaba comentando que yo no sé por qué esta figura no la conocemos más y hay que indagarla tanto. Así que ese fue mi norte, Agustina González López, y fue mi primera visión del montaje. Esa figura de cómo Lorca y Agustina en algún punto eran una sola persona. Yo siento que Agustina le enseñó mucho a Federico y Federico le enseñó mucho a Agustina. Y esa relación fue tanto así que ambos los fusilan el mismo día. Y como le dije a mis estudiantes, a Federico García Lorca cuando lo van a fusilar le dicen por maricón y le pegan el tiro. A ella le tiran el tiro y le dicen por lesbiana y por puta. Y le pegan el tiro. Así que para mí siempre fue bien importante el establecer estas relaciones desde el principio de la obra. Porque además de que es la zapatera, ella era la zapatera. Y él le pone prodigiosa. O sea, él va más allá, él escribe una obra para ella. Pero es lo que trata la zapatera. Y vamos, todos podemos tener diferentes lecturas de una pieza. Eso es parte del teatro, ¿no? Y la magia, de la dramaturgia. Cada uno le va a dar un énfasis que casi siempre es el que más uno domina. Y sí entiendo y entendí cuando Jessica me menciona lo de mi beca, porque sí, la primera lectura de la obra puede ser conflictiva, puede ser, por lo menos hoy día, para mí fue bien chocante el personaje del alcalde, que rápido lo trabajé. Yo siempre supe que esa escena había que trabajarla y buscar otros mecanismos. Aquí está Axel Nieves, que fue el que interpreta al alcalde. Y lo trabajamos y buscamos la manera de cómo podíamos darle ese giro a ese personaje sin perder la crítica. Pero también si hacemos un clásico hay que darle la relevancia de ella, para que la gente entienda lo que está pasando. Y claro, teniendo en mente que es un rodaje del Teatro Rodante Universitario, esto va a rodar por las escuelas públicas y las escuelas. También yo tengo esa responsabilidad como directora, que yo no puedo poner un personaje como el alcalde diciéndole el zapatero, pégale, dale en la cara. No, suave. Hay que buscar maneras poéticas u otras maneras de llevar ese mensaje. Lo hicimos a través de la canción. Una letra que Federico había rescatado y obviamente con algunas motivaciones del personaje, pero no tan directo como estaba en el texto. Porque hay que tener cuidado también con el mensaje que le estamos llevando a los estudiantes. Y básicamente ese fue mi acercamiento a la pieza. Agustina básicamente fue ese norte, luego jugamos con los elementos de la música, lo que era importante. Todas las canciones que se cantan son parte de las canciones que Lorca remasterizó, ¿no? Como decimos, que vuelve y le da otro giro. Y es eso, ¿no? Basarnos en que como yo como mujer, directora, en siglo XXI, cojo este texto clásico y le doy ese tratamiento para que no pierda la esencia, pero a la misma vez la mujer cogiera fuerza, porque esa era mi responsabilidad. Y se adaptó todo,
desde la página 1 hasta la última página. Y fuimos con el equipo. Eso también para mí era importante, que ellos estuvieran cómodos con el proceso, escena por escena, y un proceso bien de retroalimentación. Porque ellos son más jóvenes que yo, ellos tienen claro lo que realmente es la actualidad. Y lo fuimos trabajando desde el día 1. Y para mí esto era un montaje para celebrar esa mujer fuerte, forjadora, eso que fue también victoria, esa fuerza que siento que hacía falta el poder traerlo a este montaje. Y para mí es bien importante el equipo. ¿Cómo les digo esto? Tratando de sincerarme con ustedes, ¿verdad? El elenco realmente fue mi carta de presentación. Yo no sabía qué actores yo iba a coger, porque yo estaba empezando en el departamento, estoy empezando en el departamento. Y tuve un grupo tan diverso de 21 personas, que ellos mismos me trajeron a mí esa relevancia y esa diversificación en el elenco. Y eso era algo que yo no podía obviar. Tenía que traerlo al montaje. Y empezamos a jugar con todos los elementos que vieron en la puesta de escena. Tenemos desde el lenguaje de señas, desde tener el género realmente en esta puesta, no es como el tradicional, el hombre, la mujer, o sea, no, desde ahí rompimos, porque volvemos. Es como tú habías mencionado cuando hablamos la primera vez. Victoria decía que el actor no tiene género. Y para mí igual, para mí el actor no tiene género. Hay una historia que hay que contar. Es saber contarla y motivarla. Pero eso de que si la falda, que si la corbata, que eso realmente no va. Y por eso es que quería tener este panel, porque ustedes son los que dominan este tema. Pero realmente desde que empecé el montaje, para mí no era como voy a fragmentar las vecinas, estas son las vecinas, estos son los mozos. No, tengo todo en una variedad y eso me lo transmitieron el mismo elenco, el saber que ellos eran un grupo diverso. Y yo como directora no podía ignorar eso tampoco. Tenía que también buscar la manera de que ellos se sintieran cómodos y que pudiéramos trabajar desde esa perspectiva. Así que sé que es un montaje arriesgado, lo sé desde el primer día, pero el equipo realmente no fue un trabajo solo, o sea, yo sola no pude haber hecho esto sin la ayuda del equipo como tal, y seguimos porque seguimos haciendo esos arreglos, todos los días tenemos unos arreglos que hay que hacer, pero por ahí va el montaje, esa es la zapatera prodigiosa. Ahí vamos. Entonces, yo escribí un texto. ¿Me escucho? Sí. A ver si me acuerdo cómo proyectar. Yo quería hacer un comentario. Yo escribí un textito y es como un coqueteo medio teórico, pero también imaginativo. Pero quería, además de felicitarles, estamos en celebración, quería también puntualizar que el ejercicio académico y teórico también es una ficción como el teatro. O sea, y esto no implica que esto sea la única interpretación, ni tampoco, ¿verdad?, implica que esto es una sentencia, ni venimos aquí como policías del género, ni vamos a ir haciendo checkmark para ver cómo se están haciendo las cosas como deben ser, sino más bien es una provocación para pensar juntos cómo estar juntos. Así que ahí voy. Y le puse un título. El título se llama Prólogo travestido para no volver a morir. El estudio y escenificación de textos clásicos es un recurso valiosísimo como entrenamiento teatral y ejercicio histórico. Sin embargo, este proceder debe estar acompañado de una pregunta fundamental. ¿Qué nos tienen que decir estos clásicos y estilos teatrales sobre el mundo en que vivimos? Lo primero que me pregunté fue por qué de todos los textos de Lorca y de la extensa producción de la doctora Victoria Espinosa seleccionaron una farsa violenta que, aunque satiriza la pareja heterosexual y escenifica la institución matrimonial como metáfora del Estado, el estilo satírico que utiliza el autor para desarrollar el carácter inconforme
pero contradictorio de la zapatera, no le ofrece ninguna posibilidad de cambio o reivindicación. Lo complejo aquí es que la sátira funciona técnicamente como crítica y a la vez como celebración desde la empatía de nuestras carcajadas. ¿Por qué entonces lo revisitamos si la urgencia de nuestro momento político nos ha obligado a reinventar nuevas estrategias de visibilización y manifestación política en contra de la constante y violenta criminalización de cuerpos feminizados y racializados? La profesora Arroyo no solo está consciente de esta distancia histórica y geográfica entre nosotros y el cuerpo y el texto en cuestión, sino que lo evidencia en su montaje a través de modificaciones textuales, musicales y de caracterización. Su propuesta revive una vez más la compleja y debatida relación entre el texto y la puesta en escena, que bien pudiese traducirse a cómo nuestros cuerpos se enfrentan al Estado y a la legalidad de las palabras. Por lo tanto, el significar textos canónicos por su fama o porque se han leído mucho no debería ser un criterio para su remontaje. Si utilizamos esta excusa nostálgica que anquilosa nuestro oficio que es tan vivo, cometeríamos el riesgo de reproducir las desafortunadas convenciones de mimetismo étnico y racial que popularizaron grandes obras del teatro puertorriqueño y que nuestra televisión adoptó para burlarse de personas queer, feminizadas y gordas. Recordemos que, contrario a lo que nuestros cuerpos producen, el drama seguirá siendo un género literario y el teatro un edificio. Más allá del acto corporal de recordar, la naturaleza creativa de nuestro oficio nos permite también poder calibrar lo que se recuerda y reproduce del acervo dramático teatral que nos precede. De todas formas, no es el cuento lo importante, sino quién y cómo se cuenta. Lo que más celebro del montaje de la profesora Arroyo es la intervención que hace al rescatar la figura de Agustina González López, que a pesar de haber sido por muchos años olvidada, fue una figura importantísima del feminismo andaluz, no solo por sus escritos futuristas e ideales políticos, sino también por su performance transgresor en la esfera pública. Al igual que Lorca, Agustina fue fusilada luego de la insurrección militar del 1936, que daría paso al régimen franquista a menos de una década del estreno de la obra. Aunque ambas sufrieron consecuencias represivas por su disidencia sexual, política e ideológica, esa Lorca a quien recordamos y celebramos por su exquisito, pero no menos problemático ventriloquismo poético que utiliza personajes femeninos para proyectar sus deseos y fantasías. Pero ojo, esto no es un argumento en contra de Lorca. La pertinencia y sofisticación de su obra es incuestionable, pero la propuesta de Arroyo acentúa el desbalance entre la hipervisibilidad del autor y la invisibilidad de Agustina, cuyo cuerpo, aunque no fue reclamado ni identificado, varias fuentes testifican que la razón de ambos fusilamientos se debió a que, y cito, estábamos hartos ya de maricones en Granada, a él por maricón y a la zapatera por puta. Y otras fuentes añaden por lesbiana. Además de convertir a ambos en personaje, Arroyo utiliza el travestismo como recurso metateatral y estético para avanzar lo que provisionalmente llamaré por ahora un travestismo estratégico. El travestismo como estética subversiva pero contradictoria tiene una historia antiquísima en el teatro, el espectáculo y el activismo. Agustina entra a escena vestida de hombre en su prólogo resaltando su performance público e indecoroso. Si el travestismo como recurso teatral le da acceso a Agustina al presente de la obra de Lorca, el travestismo en su sentido histórico nos da acceso a nosotros al pasado utópico de su proyecto libertario. Arroyo no solo le devuelve el nombre y la cuerpa a la zapatera olvidada, sino que escenifica su travestismo como símbolo de resistencia feminista. Aprovecho las referencias puertorriqueñas de la puesta para leer este gesto a la luz de otra figura icónica del feminismo puertorriqueño. Luisa Capetillo también utilizó el travestismo como estrategia para avanzar sus ideas libertarias. Teresa Peña Jordán, por ejemplo, lee
el performance de Capetillo como una estrategia transversal que se apropia de discursos y símbolos dominantes para avanzar su proyecto sufragista. Mi lectura entre Luisa y Agustina, hasta cierto punto caprichosa, se debe también al hermoso traje y sombrero blanco con que visten al personaje de Agustina y el trabajo interpretativo de Adriana Carolina Ramírez y Adriana P. Falcón Ríos, a quien tuve el privilegio de tener como estudiante. Lamentablemente no vi la otra chica, quienes demostraron la dualidad anímica entre el carácter fuerte y desafiante de Agustina y el anhelo romántico y fantasioso de la zapatera. Esta dualidad textual y visual que se repite tanto en Luisa como en Agustina se acerca a la forma en que Beatriz Jenín Figueroa lee los cambios de vestimenta de Capetillo como, y cito, fuentes esenciales de un archivo afectivo de resistencia, cierro cita, que se repite y se comparte en el Caribe de forma oceánica y subterránea, tejido que Arroyo extiende aquí entre el feminismo puertorriqueño y el feminismo europeo, según mi lectura. Arroyo también utiliza el travestismo a través del personaje de Lorca, interpretado por Luis A. Cervoni Caraballo. Su flexibilidad en tonos y registros potencia esta misma contradicción estratégica, pero desde el drag caribeño, que Larry LaFontaine Stokes retrabaja en su término translocas. Las translocas encarnan la paradoja de ser adorables y graciosas y a la misma vez ser peligrosas, asexualizadas y propensas a la muerte. Esta tensión se evidencia cuando tres vecinas vestidas de rojo intervienen desde la calle el ambiente protegido e íntimo de la casa taller. Lorca, travestida de vecina, con un traje rojo que combina perfectamente con sus labios brillantes, se encaraba en un cajón como lo hacía Agustina en el bar suizo y con tono seductor pero desafiante invita al zapatero a dejar a la zapatera, ofreciéndose a ella y a otras niñas del pueblo en su sustitución. El peligro, más que en el diálogo y la coreografía gestual, se acentúa por los hermosos vestuarios de las vecinas que funcionan visualmente como extensiones del travestismo de Lorca, o sea que lo hace más grande. Aunque mucho se puede decir de este y otros momentos, me quedo con sus abanicos, que soplando insistentemente anunciaban una mariposa que el niño dejaría escapar posteriormente de la casa taller. Lo insignificante y efímero de este gesto hace que mi lectura utópica del travestismo estratégico resulte insostenible. Sería incongruente que en vísperas del franquismo el autor, como por arte de magia, le ofreciera a la zapatera y a él mismo alguna posibilidad de libertad política o poética. Intuyo que esta fue la razón por la que Arroyo obedece tan fielmente el final que Lorca propuso. Cuando la zapatera descubre que el titiritero en efecto es su marido, aunque vuelve a actuar insatisfecha, decide quedarse con él y terminamos celebrando, pero esta vez sin Agustina. Esta decisión no solo la heterosexualiza, sino que en términos poéticos la fusila por segunda vez. Como la nota en el programa sugiere, este no es un happy ending, ni tampoco debemos confundir el personaje histórico con el dramático. Pero después de tan contundente prólogo, y aquí hablo como artista, ¿por qué no quitarle el buen vestir al matrimonio? ¿Qué sucedería si el travestismo volviese para constatar una vez más que la zapatera siempre fue Agustina? ¿Por qué no ser incongruentes y volar al revés con la mariposa para imaginar otro final? Imagínense, vamos a imaginar que el carromato fuese una mesa espiritista, donde Frances, Agustina, Luisa y Lorca reescribieran el prólogo, pero al final. Y si, como suplica el poeta, no pedimos benevolencia y prestamos atención al reloj de nuestra torre que interrumpía el diálogo, recordaríamos que la Plaza Valdoriotti de Castro también fue escenario de alborotos y tiroteos. ¿Encontraría Agustina su cuerpo si supiera que su escritura futurista ahora es lenguaje inclusivo en nuestra lucha estudiantil? Y para terminar, imaginemos, juntos, cómo nos sentiríamos y cómo se sentiría decirle a Lorca que nuestras cuerpos artificiales ya no son escondite ni camuflaje, sino realidad visible.
Y cómo le decimos a Luisa, a 100 años de su muerte, que ahora las cuerpas siguen marchando en multitud por las calles de Puerto Rico, perreando y gritando nos queremos vivas. Imaginen, 3 puntos suspensivos. Gracias. Seguimos. Bien. Pues yo vengo a darle una mirada desde el estudio de las masculinidades en plural. Las masculinidades, he tenido la oportunidad de clases en el programa, allí con Teresa, gracias por mantener ese espacio ahí vivo y activo. Es un campo de estudio que proviene del feminismo, ¿verdad? Al igual que los estudios de la mujer, el género, además que los estudios queer, LGBTQIA, también están los estudios sobre los hombres y las masculinidades. Estudiar a los hombres como una construcción social. Entonces, ¿por qué en plural? ¿Verdad? Porque son muchas y son diversas. Y ahora voy a hablar de R.W. Connell, que es una de las teóricas principales, ¿no?, de lo que es la masculinidad, que es una mujer de experiencia trans, australiana, que identifica la masculinidad como la hegemónica, ¿verdad?, de la que hemos hablado, que es la tradicional, que es esa que obedece todos los mandatos porque está en poder y lo hace de manera violenta, y es la persona que tiene el poder económico, que hemos podido ver, ¿verdad?, en el escenario político. Muchas de las personas que ostentan ese poder, que por casualidad son personas blancas, son heterosexuales, son cis, son conservadores, heterosexuales, ¿verdad?, que sepamos acá. Públicamente, ¿verdad?, se presentan como personas heterosexuales, con algún poder adquisitivo, ¿no? Y algunos con visos de algún cristianismo o algo, ¿verdad?, que lo proteja, ¿no? Entonces, pero también están las masculinidades cómplices, ¿no? Para que se sostenga el poder tiene que haber personas que miren para el lado, tienen que haber personas que cierren la boca o que no hagan nada, ¿verdad? O que realmente sostengan a través de la acción, pero por debajo de la mesa, ¿no? A la mujer no tiene todos los requisitos de ser un hombre blanco, de ser adinerado, pero sí se aprovecha de los productos y por eso también acompaña y no cuestiona. Está la hipermasculinidad, ¿verdad?, que es la que tiene que hacer este performance, ¿verdad?, porque soy macho y se agarra los genitales. Entonces un poco como empezó el reggaetón, tenía, ¿verdad?, esa tesitura, ¿no? Inclusive en países como el nuestro, a veces la hipermasculinidad es garantizar la sobrevivencia. Los países caribeños tenemos nuestras particularidades y hay que mirar a veces la hipermasculinidad como la garantía de que esa persona va a superar los 27 años de edad, ¿verdad? Las personas que trabajamos en comunidad sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Las masculinidades subordinadas, Connell plantea de que son estas masculinidades que no tienen esos mismos beneficios, porque a lo mejor somos hombres racializados o somos hombres dentro del espectro, ¿verdad?, del género, personas masculinizadas pero dentro de ese espectro del género, o personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, neurodiversidad, ¿verdad?, que son relegados a una categoría inferior y no tenemos tal vez no podemos llegar a lograr las mismas metas a la misma velocidad o tener el mismo poder adquisitivo porque somos subordinados por el sistema, hombres negros también. Y también las masculinidades alternas o contestatarias, que son las que proponen un cambio en la narrativa, porque cotidianamente, ¿verdad?, en su cotidiano responden a ese modelo. Por ejemplo, son personas afectuosas, se atreven a llorar en público, están aliados con las causas de justicia social, sobre todo las feministas. Si de momento quieren criar y solamente el Estado le da 2 semanas, pues entonces consiguen una sabática, va a hacer lo posible para cumplir con una responsabilidad, ¿verdad?, porque la quieren asumir. Entonces eso es un poco el dibujo de lo que serían las masculinidades alternas o contestatarias. Las describo un poco con este marco, es que quiero visitar, ¿verdad?, la lectura y un poco el montaje de la propuesta que nos hace Frances, y también incluir la otra teoría, que es la teoría sobre cómo se construye la identidad masculina, que es bien interesante porque se construye en oposición
a lo femenino. O sea, constantemente una persona que desde pequeño está siendo masculinizada a través de los juguetes, las películas, pues tiene que estar probando de que es macho de verdad, ¿verdad? De que no es femenino, de que no es maricón y de que no es un bebé. Se llama la triple negación. Y entonces como una carrera constantemente de que esas masculinidades que la van a ver, ¿verdad?, en la obra, de que tienen que estar defendiendo, de que tienes que estar aguantando como un macho, de que tienes que no puedes llorar como una nena y de que no seas maricón. Yo creo que son muchas de las cosas que hemos escuchado a las personas que hemos sido criadas, ¿verdad?, o socializadas como personas masculinas, dentro de este sistema que le llamamos el sistema patriarcal. Entonces, los hombres y las personas masculinizadas ostentamos, ¿verdad?, el poder sobre las mujeres, apropiándonos de sus fuerzas de producción y de sus cuerpos también, a través de distintos escenarios, ¿verdad?, que son escenarios laborales, el escenario deportivo, académico, salarial, legal, y usted podría añadirle, ¿verdad?, en todos los lugares donde siempre se favorece lo masculino con sueldos, con el dominio, ¿verdad?, de esos cuerpos dentro de la medicina, como ha sucedido, o las personas feminizadas defenderse del acoso, de las barreras para poder acceder, ¿verdad?, a un bien común. Entonces, pues, en este sistema se precarizan las personas fem, cis, trans, con diversidad funcional negra, y pues estamos ahí, ¿verdad?, en el escenario del sexismo y la inequidad, pues que un poco se ve en esta escritura, porque es un espejo de lo que sucedía también en este momento. En el texto de La Zapatera Prodigiosa, ¿verdad?, que es una dramaturgia, que es un contenido cultural, como el montaje, que también es un contenido cultural, ¿verdad? Quiero visitar un poco las representaciones de las masculinidades, ¿verdad?, que están enquistadas en estos personajes, ¿no? Algunas en singular, otras en plural, ¿verdad?, porque también que hayan estas voces, o las vecinas, los vecines, también funcionan como la voz de la sociedad también, que está hipermasculinizada con unos dispositivos sociales a través de lo que le digo para sostener lo que debe ser lo femenino y lo masculino. El personaje de Emiliano, que tiene 53 años, ¿verdad?, su pareja que tiene 18, siempre es muy interesante porque a primera vista podríamos decir que es una masculinidad suave, que es inofensiva, pero este personaje, por ejemplo, le dice hija mía, le dice pensé que te iba a dominar con mi carácter dulzón y mis regalillos, pero tú tan arisca y yo con gran paciencia, tú como una fiera y yo como tu débil marido, ¿sabes? Él como que se está posicionando como si fuera esa víctima de esta mujer, ¿verdad? Cuando en realidad estamos visitando lo que se llama los micromachismos, ¿verdad? Un poco darle esa mirada de Luis Bonino, de que no todo lo que se ve por encima, esas violencias que nosotros vemos como violencia, que tiene que haber un moretón, o un insulto, o un zarandeo, ¿verdad? Hay los mecanismos de cómo dominamos se han ido refinando, ¿verdad? Entonces los micromachismos están divididos en unos cuantos, y uno de ellos se llama los micromachismos en crisis. Y yo puedo catalogar al personaje de Emiliano como una persona que está viviendo una crisis, ¿verdad?, donde él no asume que se casó, sino que él le echa la culpa a la hermana. Y le dice, por culpa de ella fue, ay bendito, que está muerta, Dios la tenga en gloria, o lo que se diga, ¿no? Entonces otra vez, ¿verdad?, tirándole a todo el imaginario femenino para poder validar su presencia como este hombre que está ahí, ¿verdad? El zapatero. El zapatero. Emiliano es el que ella quiere irse con el jaca blanca. Ah, pues mira, El zapatero. El zapatero. Pues entonces cambiamos todo con el nombre del zapatero. Copy paste, no, pero entonces, más rayo para mi hermana, todas estas cosas, ¿verdad? Como que entonces ponerse en comparación para poder entonces verse como el bueno de la película. Micromachismo en crisis. Otro personaje, bueno, también está el de Mirlo, ¿verdad? Que es el que está por ahí, que también tiene esos pisos de acosador. En términos de este montaje, yo a Mirlo lo saqué. Mirlo no está.
Están los mozos, el de la faja y el sombrero, que es como un resumen de Don Mirlo, pero en términos de adaptación pero las líneas se recuperan entre el mozo del sombrero y el mozo de la faja. Exacto. Que un poco también el texto, ¿verdad? Estoy hablando también de la lectura, de cuando yo leí el texto, ¿verdad? Y un poco tratando de hacer las conexiones con la puesta en escena, de cómo este personaje, ¿verdad? Si lo leemos ahora, es un acosador. Es un acosador que si el pelo, que si ese cuerpo, esa cintura, la calentura que yo tengo, ¿verdad? Todo ese fraseo, ¿verdad? Acercarse a todos esos cuerpos son escenas de acoso, ¿verdad? Que ahora las podemos nombrar, las podemos identificar y las podemos no querer, porque las mencionamos. Eso es la conducta que no queremos, ¿verdad? El acoso callejero. Entonces, el personaje del alcalde, ¿verdad? Que representa el poder, porque es un funcionario del Estado, que tiene unos poderes, ¿no? Cómo tiene un texto completo. A lo mejor lo cambiaste, ¿verdad? Pero lo quiero leer como es como se cuenta, ¿verdad? Dentro de la dramaturgia. Porque cuando uno crea contenidos culturales, ¿verdad? También uno está promocionando estereotipos de género, actitudes, ¿verdad? Por debajo de la mesa también estamos inoculando, eso está por ahí. Entonces un poco lo que hago es como encender una luz o una bandera para, ojo, vamos a mirar la lectura, ¿verdad? Cómo suceden estas cosas desde una mirada de las masculinidades. Es un hombre que era viudo 4 veces, entonces tiene un texto, ¿verdad? Que le dice creo que era al zapatero, que el zapatero se está quejando, y le echa la culpa a ella, bonita. Entonces le dice, y siempre tú, ¿qué demonio? Vamos, lo estoy viendo y me parece mentira que un hombre, lo que se dice un hombre, entonces es bien interesante cómo piensa a utilizar el cuerpo femenino en su texto, ¿verdad? Como dispositivo de dominación. No puede meter en cintura a una, no puede meter en cintura, ¿verdad? Que tiene un doble significado, ¿verdad? De la cintura, ¿verdad? Como parte del cuerpo y ponerla en su sitio, ¿no? Sino a una, sino 80 hembras, ¿verdad? Y la reduce, ¿verdad? El género, si fueran hembras. Bien. Sino tu mujer como una propiedad. Si tu mujer se pone agria contigo, es porque tú lo quieres, porque tú no tienes arranque, ¿verdad? Esos son mandatos de la masculinidad, el arranque que vamos a darle, ¿verdad? Sin pensar, emocional totalmente del sistema nervioso central. A las mujeres. Buenos apretones en esa cintura, apoderarme de ese espacio, ¿verdad? Sin ningún tipo de consentimiento. Esto es, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Llevándolo a las reflexiones de ahora. La pisada fuerte, la voz siempre en alto, y si con eso se atreven a hacer un kikiriki, la vara. ¿Verdad? Y todo lo que puede simbolizar la vara como un elemento fálico, como un elemento unitivo, ¿verdad? Los que nos criamos hace unos cuantos años atrás nos daban como una vara de gandula, ¿verdad? En las piernas. Entonces, en este contexto, pues él menciona que a la que se atrevía a hacer, ¿verdad? Cualquiera de las 4 parejas que tuvo, pues probó repetidamente la vara. Y no sabemos, ¿verdad? Porque está habido 4 veces. Eso es lo que te iba a mencionar, que le mencioné al grupo, que está habido 4 veces. ¿Qué hizo con esas 4 mujeres que están muertas? O sea, eso es un cuestionamiento bien interesante, porque además cuando él entra en escena le dice, a tu edad ya se debe estar viudo de una como mínimo. O sea, que ya de entrada él está trayendo eso de la violencia. No todavía, pero eso me encantó lo que acabas de decir, porque fue una reflexión que tenía de 4 personas que murieron mientras tú estabas, ¿verdad? Como pareja. ¿Y cómo? Algo nos deja decir, ¿verdad? Por ahí el autor, ¿verdad? Lo pone por ahí cerca para que uno lo reflexione, ¿verdad? Entonces, hay un personaje bien interesante. Yo tuve la oportunidad de ver las 2 piezas, ¿verdad? Con el personaje de la niña y el niño, ¿verdad? Entonces, dentro de todo este coro de voces masculinizadas, ¿verdad? No soy yo, es ella, desde el que todo su poder, ¿verdad? Lo ejerce y dice, a esta yo la meto presa, ¿verdad? Como
que si tuviera el poder lo haría, ¿no? Utilizaría el poder del Estado, que es un poco lo que hace el Estado, ¿verdad? Un poco simbolizado en este personaje. Pues entonces el niño aparece como esa esperanza de una masculinidad posible, ¿verdad? De que puede ser aliado de esta mujer que tiene todos estos cangrimanes, ¿verdad? Con todas las tonalidades y los agudos y los graves alrededor, como que tratando de sostener ese sistema de lo femenino y lo masculino, y es ensordecedor, ¿sabes? De cómo yo me defiendo. Entonces, cuando vi el personaje que encarnaba a la niña, pues ahí entonces yo dije que interesante ver las dos opciones, porque en una no hay una mirada de futuro hacia esa redención de esa posible masculinidad, ¿verdad? De que pudiera ser aliada. Y cuando estaba la representación del niño, pues todavía cabía la posibilidad de reinventar una nueva forma de ser y estar desde un discurso, ¿verdad?, nuevo desde las masculinidades. Así es que un poco esos son como tres personajes que sostienen, y alrededor tienen ese otro coro de voces, ¿verdad?, que siempre hace un comentario alusivo a la mujer, al cuerpo femenino, de que no puede tener bebé, que el nene es el que le lleva la palabra, pero lo había dicho su mamá. Entonces, como las vecinas se encargan también de victimizar al hombre bendito, un hombre que se va, que abandona, que miente, que llega, quieren que le cojan pena. Entonces, mirar también como esas masculinidades que aparentemente son inofensivas, pero que hacen un daño, que es como esa gotita que va por ahí, y de momento los que estamos alrededor no nos damos cuenta, nos convertimos en cómplices. Y bueno, más o menos ese como ese universo desde lo personal, lo relacional, hasta lo social, de cómo en esas interacciones estaba como todo ese discurso muy enquistado, y como en el personaje, a mi manera de ver desde las masculinidades, como el personaje del niño ofrecía un camino posible de otra masculinidad. Bueno, estamos ahora en la sesión de discusión y diálogo. Pueden levantar la mano ahora. Yo tengo una pregunta. Soy estudiante de drama y gracias por este conversatorio que me parece súper importante. Quería hablar más sobre el entrenamiento actoral. Yo como que estoy en puro entrenamiento ahora mismo, me encuentro constantemente en clases con estos textos canónicos que pues todos sabemos que repiten cosas hegemónicas, y quería preguntar ¿qué se les ocurre a ustedes para quizá comenzar un entrenamiento que no parta de esos propios textos, donde muchas veces los actores nos vemos en la necesidad de adaptar nuestro propio cuerpo y nuestra plasticidad para poder entrar a esos personajes? Y lo digo abiertamente, yo siempre me he identificado como una persona no binaria, y eso, pues sí tengo que hacer mis negociaciones para poder adaptarme a los pulsos en unos textos que son supuestamente ideales para poder encontrar ese entrenamiento. Les pregunto a ustedes, especialmente a ustedes dos, a Francés y a Pepe, que ustedes son profesores de diferentes disciplinas escénicas, ¿cómo ustedes piensan que podemos empezar una conversación para usar otro tipo de texto o otro tipo de disciplinas para entrenar a esos actores? Yo, bueno, como profesores, ¿verdad? Que creen en la práctica, ¿no? O sea,
enseñar, mis maneras de impartir, técnicas que para mí fueron sumamente importantes. Así que primero tener la flexibilidad para jugar con el prontuario, jugar con los ejercicios. Yo siempre parto desde la persona antes de ir a la representación. Porque empezar a partir desde la persona, desde el movimiento, desde la cuerpa, el cuerpo o el cuerpo, me permite a mí, ¿verdad? Desde tu historia, me permite a mí quizás tal vez ensayar a representarse a un emisme para entonces luego poder tener la flexibilidad y la seguridad de representar a otros. Eso es lo que yo generalmente utilizo. Pero yo pienso que mantener el oficio en estado de pregunta es fundamental. Bueno, yo por lo menos como profesora de actuación, es un tema que obviamente hay que conversar, ¿verdad? Como parte del departamento en general, por lo menos de drama donde yo estoy. Yo por lo menos, yo trabajo con clásicos porque estamos en la academia y es el único sitio donde los actores vamos a poder trabajar con esos textos clásicos. Pero por lo menos yo soy una profesora que siempre está abierta a propuestas. O sea, yo estoy trabajando en Tío Vania, en actuación 2 de Anton Chekhov. El semestre pasado trabajé con Macbeth en actuación 1. Yo les digo, este es el texto que vamos a trabajar. Hagan una lectura y ustedes me dicen qué personaje quieren trabajar. Ellos hacen la lectura y, por ejemplo, en actuación 1 tuve estudiantes que querían ser Macbeth. ¿Sabes? Ellos escogen sus propios personajes y nos basamos en las propuestas que quieran traer. Ahora mismo en el Tío Vania tengo una diversidad de diferentes estudiantes que quieren ser Vania y otros que quieren hacer o sea, yo no parto del género como tal. Ahora hay que contar la historia que traen los clásicos, que hay que sentarnos a adaptar y ver cómo podemos hacer eso, ¿no? Cómo podemos, a pesar de cambiar el género, cómo seguimos contando la historia del Tío Vania. Pues lo podemos hacer. Yo para eso soy bien flexible, pero ojo con dejar de tocar los clásicos porque son muy, ¿cómo es? Muy rígidos. No lo son. No lo son. Porque Los clásicos no son nosotros rígidos. podemos jugar, bueno, vimos un montaje de No La lo son. Preciada, dirigida por la profesora Jacqueline Duprey. No, pero es que los clásicos no son. Exacto, pero lo que quiero decir es que esa es la base. Una lectura Hay que mediocre tener de los mucho clásicos. cuidado, porque va a depender de la lectura que dé el profesor o el director, para poder ser más inclusivo y jugar con, ¿sabes? Y tratar de mantener esto, ¿no? Con el grupo que tenemos. Me pasó con la Zapatera Prodigiosa también. Pero sí, hay que cogerlo como con calma, con pinza. Es algo que no es como vamos a resolverlo dejando de tocar los clásicos y vamos a hacer algo más contemporáneo. Porque en la academia, aquí es donde van a trabajar los clásicos. Porque así es que funciona en la formación actoral. Y una vez usted domina un clásico, va a dominar, ¿verdad? La base domina después lo demás. Así que hay que volvemos, va a depender del profesor y del director. Pero sí se tiene que conversar esto, ¿no? Tenemos que tener este intercambio, tampoco nosotros podemos estar como oblivious about the situation. Pero sí, esa es mi visión de lo que me preguntan. Sí, es que yo me siento en la obligación de entrar a tus preguntas porque entreno actores. No, muy bien. O sea, yo sentí que y no quiero robar aquí, ¿verdad? El espacio, pero por de favor, ninguna por manera, favor. el espacio del panel de ustedes, porque es un panel importantísimo y gracias además por estas ponencias tan insightful. ¿Cuál es la palabra, verdad, en español? O sea, iluminadora, gracias. Es una pregunta importantísima la de Steven, que lo tengo ahora en mi curso de actuación 1, y es una pregunta que yo me vengo haciendo hace un par de años atrás, no desde que entré a la Universidad de Puerto Rico, porque hemos visto el cambio exponencial, ¿verdad?, que tiene que ver con tu pregunta en términos de la composición demográfica de los estudiantes, en términos de género, en términos de todo de lo que abarca tu pregunta.
Y es una pregunta la que tú acabas de hacer que para mí ha sido motivo de todo, de angustia, de inspiración, de coraje, de frustración, de ganas de dejar de enseñar actuación, y lo confieso, por la complejidad que trae tu pregunta. Y a veces uno como entrenadora, como profesora se pregunta, aquí es donde yo me quiero insertar en el entrenamiento, ¿verdad? Uno tiene el derecho a no querer sentarse en ese espectro en el entrenamiento. Pero para contestarla rápido, yo que enseño los clásicos y siempre enseño textos, tanto cuando digo clásicos, no solo Shakespeare y los griegos, sino que para mí Jean Genet es clásico, para mí Beckett es clásico, Lorca es clásico, ¿no? Lo enseño por dos razones, y es que la complejidad textual, lo que le pide al actor, más allá de posición de género, la complejidad del manejo lingüístico, del manejo emocional, del manejo transicional, de comportamientos internos, de ritmos internos. Hay una complejidad en estos textos que raros son los textos contemporáneos que les iguala. Y de hecho, los textos contemporáneos que les iguala son basados en... O sea, de pronto el texto contemporáneo más maravilloso es beckettiano, o es chejoviano, o es shakespeariano, o es jangenesco, o es Artaud. O sea, que siempre estamos volviendo a esa complejidad textual. Entonces yo siempre doy estos textos por el reto que le presupone al actor, a la actriz, en su entrenamiento, más allá de la complejidad que trae tu pregunta. Y me parece que todo actor debe entrenarse en esa complejidad textual, lingüística, estructural, emocional, de comportamiento y tal. Pero es una pregunta bien angustiosa. Yo creo que todos los que enseñamos actuación y cualquier tipo de entrenamiento artístico, ya sea actuación o sea en baile y demás, eso es una pregunta que a mí me angustia muchísimo y todavía yo no tengo la contestación tan clara. Yo sé por qué enseño estos textos desde como repito, esa complejidad que el actor, la actriz debe enfrentar en su entrenamiento, porque son textos bien difíciles de navegar, y pienso que la actriz y el actor que logra navegar esos textos va a navegar cualquier texto. Esa es mi convicción y voy a morir con esa convicción, honestamente, no porque sea conservadora y no quiera cambiar, sino que cada vez que lo enseño me convenzo que cuando la actriz y el actor navega esa complejidad, va a navegar cualquier cosa. Pero tu pregunta es una angustia para mí, y me imagino que lo será para todos los que entrenamos a estas nuevas generaciones. Lo es. Yo creo que básico es definir cuál es el oficio del actor. Eso es número uno, ¿verdad? Para contestarle a Steven. Y número dos, ¿qué tipo de actor estamos formando en esta escuela? Es una pregunta que nosotros no nos hemos contestado. Yo me la he hecho. Bueno, lo que pasa es que uno no está formando un tipo de actor. Bueno, exacto. O un tipo de actriz. Uno formamos, claro. Uno está formando al final. Exacto. Uno tira y cada quien se forma. O sea, Fundamental es la contestación que cómo definimos el oficio del actor. es que no Porque hay si el una oficio del definición. actor, bueno, básicamente no partimos exclusivamente de lo que somos para hacer exclusivamente algo que se acerque a lo que somos. O tenemos que estar entrenados para hacer cosas que no se acerquen a las que somos. Por eso yo le digo a todos mis estudiantes, yo siempre digo, no se queden con un maestro, contrario a lo que hacía mucha gente aquí, que fue un atropello a la formación actoral, y lo hicieron diferentes escuelas. A mí me parece que todos los actores, actrices en su formación de entrenamiento tienen que pasar por todos los maestros y todas las escuelas. Porque el actor, al final tú eres el que decides qué tipo de actor, qué tipo de actriz y qué escuela y qué maestros. Y uno hace un grupo de maestros para crear un maestro. Esta cosa de mi maestra, mi maestro, mi mentor, eso es un atropello a la formación de un ser humano. Pero bueno, yo creo no quiero desviar. Es que tu pregunta es importantísima. Es que yo pienso que no necesariamente se contrasta. O sea, la complejidad del cuerpo, la cuerpa o el de cuerpo es igual de complejo que el texto. Totalmente. Como jugar con el género y que de repente un día, ¿verdad? Porque así de volátil puede ser la identidad, igual me puedo sentir yo de una forma y al otro día me levanto de otra. Esa flexibilidad
Es una flexibilidad que se nos hace trabajo, que nos da trabajo, pero que también, como la misma teoría actoral dio trabajo, y yo de repente descubrí que en el teatro experimental estaba pensando en Stanislavski. ¿Por qué? ¿Por qué la memoria emotiva no puede ser una manera de acercarse a la experimentación corporal? Entonces, pues como que no creo que sean acercamientos contradictorios, porque No lo son. la historia del teatro está repleta de esas contradicciones, y eso es lo hermoso, esa pluralidad. O sea, yo desgraciadamente estuve en un momento donde el pasillo antagonizaba dos entrenamientos. Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo, me parece que fue un daño. Me acuerdo una vez que entré así como que bien molesta al departamento, así como que molesta y estaba así, y salió Rosa, que yo pensé que me iba a defender porque yo perseguí una corriente un poco más experimental, ¿verdad? Me dijo, mira Pepe, no hables, haz. Y esa, cuando... Y verdad, me cayó la boca. Y eso a mí se me quedó en la cabeza, porque me obligó a decir, diantre, estoy antagonizando dos maneras de proceder que no tienen por qué ser contrarias. Y entonces como que eso a mí, yo que nunca, a pesar de que tuve tantas conversaciones hermosas con Dean, y él me dio muchas críticas, ¿verdad?, a mi trabajo, cuando se dignaba a ver las cosas experimentales que yo hacía, pero siempre fue bien generoso conmigo. Me acuerdo que yo nunca hice teatro clásico, y es algo que, fíjate, yo tengo que decir que si doy para atrás, haría lo que otros colegas hicieron, que fue combinar entrenamientos, ¿no? Estuve ahí, los hice en las clases, los he hecho con otras personas, he estudiado obviamente sobre eso, pero siempre, no, y yo trabajo también con textos, pero también los reescribo. Pero sí, yo pienso que hay que aprender a convivir. Hay que reconciliar las identidades. Claro. Sí, claro. sí, Porque sí. si no... Sí, porque es que la identidad que deshacemos y desmontamos se puede convertir en la próxima identidad víctima de una identidad que no era la víctima y se convierte en la tiránica. O sea, es que también hay que tener... mira, uno de los motos de mi vida es do not become the evil that you despise. O sea, es el tema de siempre estar pendiente de no convertirnos en el monstruo que despreciamos, porque terminamos haciendo eso, ¿no? Que hay que tener ojo al pillo. Yo no sé si nos estamos yendo por otro lado. Es que tu pregunta fue importante, Steve. A veces del departamento de drama y preguntaba a esto del género, que es algo con lo que desde entrar a la universidad he tenido que ir desconstruyendo, funcionando desde una familia conservadora. Y pues me viene la pregunta en estos textos, ¿verdad?, que son escritos en un tiempo donde la mujer tenía una definición bien específica y va a la par con su cuerpo, ¿cómo entonces lo llevas sin quitar que esa era la causa de su desprecio y de su opresión en ese tiempo? Que no era tanto por su socialización, no algo de cómo actúa ni de cómo piensa, sino cómo se ve. Se ve que eres una mujer. ¿Cómo entonces se trabaja eso y cómo se trabaja entonces en la zapatera? Bueno, en términos de la zapatera, les define, ¿no? Ese pueblo, yo traté de basarlo de lo más diverso posible, porque ese es el pueblo, esos son los que están criticando la zapatera. Y me dejé llevar por eso, así que realmente cuando vemos la obra, ya hay un punto en que realmente ni sabemos cuál es la postura del pueblo, porque es un pueblo tan diverso.
que hasta, o sea, esa masa de personas se viene a convertir, la crítica que le están haciendo a la zapatera, pues no es la tradicional, no sé si me explico. O sea, es romper con lo que está escrito generalmente como lo tradicional que pensaría el pueblo. Y ya con cambiarles cuerpos físicamente de lo que habla, lo que critican a la zapatera, ya ahí rompo con eso de lo tradicional. Y por ahí entonces fue que me fui para el contraste de lo que realmente es una mujer, una esposa, o para su marido. No sé si me explico. No sé si ustedes quieren. Pero Francia lo hace, porque pone lo visual. O sea, hay muchas instancias donde ella como directora trabaja lo visual. O sea, por eso es que yo, además adicional del texto, y tengo que decir que actuar al aire libre en ese contexto es una ciencia. O sea, sobre todo un texto que es tan complejo. O sea, como que yo creo que Agustina, ¿verdad? La zapatera, dice un poema, ¿verdad? De una esposa que se hace pasar por mozuela, y todo eso, que hay una complejidad también textual, ¿verdad? Que eso no estaba en el texto original, ¿verdad? Eso de romancero gitano. Eso de romancero, exacto. Y cuando, pues ahí hay una intromisión donde está trabajando, donde trabaja, y si uno lo lee bien, hay también una implicación racial, ¿verdad? Porque ella recita, ¿verdad? Ese romancero, se dice de hombre, que lo que está diciendo es un encuentro sexual en un río, ¿verdad? Entre un gitano y una mujer casada que se hace pasar por mozuela. Y al final, después que el tipo goza, ¿verdad? Coge y le dice, pues no, como eres una mentirosa, no me voy a enamorar de ti. No solamente, o sea, no me voy a enamorar de ti porque yo soy un gitano auténtico. O algo así es lo que dice, ¿verdad? Legítimo. Yo soy un gitano legítimo. Eso obviamente habla de un proceso de racialización española, antigitanismo, todo el antigitanismo. Y ahí pues se está combinando el texto, comportamiento y la visual, juegan, ¿verdad? Para que uno pues, uno trabaje el género de esa forma, que es dificilísimo hacerlo cuando el viento no está a tu favor, el reloj, ¿qué? O sea, que yo les felicito. No sé si eso responde, pero... Teresa. Saludos. Yo no quería hacer una pregunta como tal, quería agradecer al Teatro Rodante por su labor. Me disculpo que no vi la obra, pero le agradezco por traerla a la universidad y el trabajo que van a hacer luego en las escuelas, importantísimo. Y gracias por este diálogo sobre perspectiva de género. Me parece que es importante defender, ¿verdad?, el análisis crítico y la perspectiva de género no es una materia, sabemos que atraviesa todas las disciplinas y todas nuestras vidas, todos los aspectos, así que agradezco estas conversaciones tan importantes y también que tengan el programa Mujer Género en Mente y en los Corazones. Es un orgullo para nosotros contar con profesores, con Pepe Álvarez, que está trabajando y dando el curso de Género y Performance, creado originalmente por la gran Viveca Vázquez, haber tenido a Heriberto dando el curso de masculinidades. Tengo la dicha, tengo una estudiante, Adriana Falcón, en mi clase de Ecología y Género, este semestre ahora mismo, así que estoy tan alegre de que me tengan presente y al programa también. Y gracias por las presentaciones que han estado maravillosas. Aprendí hoy de Agustina González, así que me encantó esa idea de la comunicación subterránea en esta metáfora oceánica que Bea trae, ¿verdad?, para pensar eso devenir en resistencia. Y gracias a Ibeca, que desde los comienzos del programa, y José ha estado también, Pepe, desde hace muchos años, vinculando siempre nuestra gestión en el programa en generales, pero desde una visión bien interfacultativa y ligada a la performance. La historia del programa de género
no sería el programa de género si no reconociésemos ese vínculo que tenemos y que ha tenido con el performance, con el foro permanente de performance también que Naldo trabajó, y que cada semestre traemos nuevas voces y cuerpos que nos nutren y se los agradecemos. Así que espero que podamos seguir haciendo estos cruces interfacultativos que tanta falta nos hacen, y pues eso es todo. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Tenía la pregunta de, sé que lo trabajaste, profesora, en la Zapatera, pero ¿cómo podemos cambiarle los cuerpos y los géneros a los personajes sin convertirlo en un travestismo ofensivo? Eso fue un diálogo que yo tuve con los estudiantes. Básicamente, ellos saben que yo no tomaba una decisión artística ni creativa sin hablar primero con ellos y que estuvieran cómodos. Eso fue lo primero. Y de ahí salían propuestas y hablaba con ellas, porque volvemos, o sea, nosotros tampoco no lo sabemos todo. Tenemos que tener ese intercambio con ellas, y así fue que surgió, con mucho respeto y con esa comunicación, y que se sintieran cómodos con todo lo que estaba planteándose como parte de la creación de la pieza. ¿Cómo se recibió en el público? ¿Cómo crees que se recibió en el público? Para eso también iba dirigido mi pregunta. Es un signo que tú propones y tiene un significante o más. Entonces, ¿cuál era? O sea, la reacción del público a la propuesta. ¿Cómo tú lo puedes trabajar de una manera en que el público no lo perciba, o una persona que sea extra, travesti o lo que sea, no se sienta ofendido o ofendida? Bueno, yo como ¿verdad? Lo mencioné, lo trabajo con mucho respeto y comunicándome, ¿verdad?, con las personas también de la comunidad y con las personas que dominen esto, ¿verdad? Porque para eso es que ahí es que entro yo como mi plano como ella, ¿no? Y ahí es que tengo a mis estudiantes que me ayuden. En términos de cómo el público lo recibe, yo, por lo menos en general, percibí que mucho respeto también, mucho lo de la diversificación. Fue algo que yo les confieso, tenía un poco de, no sé cómo el público lo va a absorber o ver, pero yo siento que al trabajarlo con ese respeto, ¿no? y hablar con personas de la comunidad, me dio a mí pues no quiero decir la confianza, pero sino estar más clara del concepto que quería llevar. Y entiendo que el público, por lo menos los de la comunidad, me dijeron que gracias por la inclusión y que gracias por tenerles presentes en un montaje que tal vez no se le veía esa posibilidad. O sea, que lo recibieron. Sí, lo recibieron. Pero sí, les confieso que tuve que sentarme con los estudiantes, porque es una responsabilidad que uno tiene también. Toda decisión creativa que uno plantea en una puesta en escena. Así que no sé si se lo preguntan, pero por ahí va. Pero sí, todo paso que yo di al montaje fue un paso que lo hice con los estudiantes y lo hablamos y como que íbamos creando este montaje poco a poco. Porque para mí es importante, ¿no? La representación y obviamente que se represente todo como debe ser. No sé si contesté. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues a nombre del Departamento de Drama, un millón de gracias primero a los deponentes, al profesor Cobian, al Teatro Rodante, a los integrantes del Teatro Rodante que están aquí, a los profesores y profesoras. Quisiera reconocer también la presencia de la decana Agnes Bosch, decana de la Facultad de Humanidades. Sé que habían hoy 3 actividades ¿verdad? Aquí en 3 lugares a la vez, así que gracias por llegar. También al decano Carlos Juan García, gracias por estar aquí. Este espacio, como mencionaba Teresa, es bien importante, ¿verdad? Gracias, Viveca, por esa conversación que gestó y generó
impulsó este diálogo interdepartamental también, y es necesario. Así que el centenario y la celebración del centenario de Victoria continúa este semestre. La última actividad de este semestre, porque el semestre que viene veremos con más, va a ser el 4 de mayo en el Cine Teatro Paradise en Río Piedras. Vuelvo y reitero la importancia de reactivar ese casco en Río Piedras, así que vamos a apoyar eso. Va a ser un conversatorio con los actores de Títeres de Cachiporra, una de las últimas producciones que Victoria Espinosa dirigió en el Carromato, y vamos a ver la producción de Victoria y luego vamos a tener el honor de dialogar con los actores que representaron esa producción. Así que eso es en el Cine Paradise en Río Piedras el 4 de mayo. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo? ¿Quiénes son los actores? Son varios, Joey, ¿tú tienes los nombres exactos? Jean Cristian Collazo, está Hay varios. Beatriz. Egresados del departamento. Todos son egresados. Está Johan, estatua. Créame que la mayoría del elenco está. De hecho, se reunieron el lunes en el seminario para hacer puesta en escena y otras sorpresas que recibirán vendrán por ahí. Qué sorpresa. Chévere, pues nada, 1.000.000 de gracias. Y seguimos dialogando.